Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Explorando las Ciencias, perteneciente a la Universidad Antista de Chile, situado en la carrera de Educación General Básica para la asignatura de Método y Técnicas de Investigación. Hoy abordaremos un nuevo tema fundamental en el ámbito académico profesional, el cual les corresponde al uso ético de la información. En un mundo actual donde el acceso a datos, ideas y conocimiento está solo a un clic de distancia, surge la necesidad urgente de reflexionar sobre cómo manejamos, compartimos y citamos esa información de forma responsable para la construcción de los trabajos académicos, artículos u otro tipo de actividades propios de la vida profesional de un pedagogo o de cualquier otra área del conocimiento. En este episodio exploraremos el papel de la ética en la construcción de trabajos académicos, la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, y los desafíos que representa el plagio académico en sus distintas formas, desde un punto de vista legal. Además, profundizaremos en el marco legal del derecho de autor, especialmente desde la perspectiva chilena, y repasaremos las normas de citación más relevantes, como las del estilo APA, en su 7ª edición. Acompáñanos en este recorrido para comprender por qué ser éticos al usar la información no es solo una buena práctica, sino también una representación de la integridad académica que nos corresponde como docentes y profesionales por igual. El manejo y utilización de la información es crucial al elaborar distintos tipos de trabajos académicos, ya sean informes, ensayos, artículos, seminarios bibliográficos, entre otros, dado que todo producto científico o académico requiere del mismo insumo de la información para su construcción. Sin embargo, el uso de las fuentes de información es una acción que involucra a docentes, profesionales y estudiantes por igual. Es por este motivo que el análisis de este podcast se ha centrado bajo el contexto universitario de la ética en la construcción de manuscritos académicos. Nuestro primer punto a ser abordado corresponde a las tecnologías de la información y la comunicación. En el uso ético de las tecnologías es un tema de gran relevancia en la sociedad actual, donde el acceso a la difusión de la información han multiplicado exponencialmente. El uso ético de las TICs se refiere al conjunto de principios y valores que orientan el comportamiento de las personas que utilizan las TICs, tanto en el ámbito personal como profesional, con el fin de respetar los derechos humanos, la dignidad y la diversidad, la privacidad, la propiedad intelectual y el bien común. Dado que el utilizar las TICs de forma crítica, reflexiva y creativa, aprovechando sus potencialidades para el aprendizaje, la investigación, la innovación y la participación ciudadana, pero bajo criterios normativos de integridad académica, en el uso correcto de las fuentes de información de libre acceso como las privadas. Esto es una pequeña extracción del texto del autor Mollares del año 2020. Estas tecnologías de la información hoy en día, mediante la inteligencia artificial, han avanzado a pasos gigantados, permitiendo hacer uso de inteligencia generativa para la creación de textos, de ideas o responder preguntas que puedan estar en las pruebas. Si bien no es echar una culpa hacia el uso de la IA, sino más bien cómo hacer un uso correcto. Es la información que nos puedan ir entregando, generar un proceso de depuración, de ir revisando qué información nos entrega, comprobando esa información, comprobando las fuentes donde está obteniendo esa información, para de ese modo no cometer errores por omisión o desconocimiento de dicha información que nos esté entregando algunas plataformas de este tipo, sea idónea o no hacia lo que nosotros realmente necesitamos. Por ende, al usar ese tipo de tecnologías, es necesario tener algunas instrucciones en la construcción del prompt, de cómo yo le pregunto, y en la obtención y rescate de esa información que me está entregando, haciendo una triangulación con otras fuentes o IA para establecer que la información que sea correcta. No obstante, si legalmente
es o no un plagio, usar esto como si fuera mío, es importante también tener una lectura de qué es el plagio académico. El plagio académico es una forma de fraude intelectual que consiste en copiar o utilizar ideas, datos, textos o resultados de otros autores, sin reconocer su autoría o fuente, atentando en contra de la honestidad, la integridad y la responsabilidad de los estudiantes, profesores e investigadores en sus praxis de integridad académica. Por tanto, el plagio académico puede clasificar en distintos tipos en base a las fuentes utilizadas, como también de la autoría a suplantar. Por tanto, es posible resumir en la siguiente lista en base a lo expuesto en el trabajo de Mollares de 2020 y lo documentado en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, que se puede considerar como plagio de autoría, plagio de datos, plagio de ideas, plagio directo, plagio indirecto y autoplagio. Para comprender cada uno de estos puntos es necesario analizarlos. Se da cuenta cuando se presenta el plagio de autoría como propio un trabajo realizado por otra persona, ya sea un compañero, un profesor, un investigador o un servicio externo. Este tipo de plagio implica una falta de honestidad y responsabilidad académica, dado que hay una apropiación del trabajo de otra persona. En cuanto al plagio de datos, consiste en utilizar datos, cifras, estadísticas, gráficos obtenidos de una fuente sin citarla debidamente. Este tipo de plagio puede afectar la validez y fiabilidad de los resultados de una investigación. Esto se puede plasmar cuando yo utilizo una base de datos, aunque sea de libre acceso, y no hago la referenciación correspondiente de dónde ha salido esa información. No obstante, también se puede dar por aludido en el sentido de que la calidad de esos datos que se están utilizando sin pedirle al autor, también se puede dar en duda la procedencia de eso y la calidad con la que se fueron obtenidos. También el otro punto corresponde al plagio de ideas. Ocurre cuando se toman prestadas ideas, conceptos, teorías o argumentos de otro autor sin reconocer su autoría ni dar crédito a su aporte. Este tipo de plagio puede ser difícil de detectar, ya que no implica una copia literal, sino una apropiación intelectual. Muchas veces esto es plasmado en los trabajos académicos mediante un parafraseo sin la asignación de la autoría correspondiente. Dado que se parafrasea, se intenta diluir incluso la idea primordial del texto o la fuente consultada, dando así una distorsión a lo que el manuscrito originalmente planteaba, acomodándolo a las necesidades de quien está realizando este plagio de ideas. También tenemos el plagio directo. Se trata de copiar textualmente un fragmento o un texto sin usar comillas ni indicarle referencia bibliográfica. Es el tipo más grave y evidente de plagio. Muchas veces, muchos estudiantes copian y pegan. El nombre popular dentro de lo académico es el copy-paste y que lo colocan como si no se pudiese dar cuenta. Hoy en día, mediante el uso de tecnologías, existen varios software que permiten detectar el plagio. No obstante, siendo más técnico la descripción, buscan similitudes de textos, lo cual ha facilitado la detección de los deshonestos en la construcción de los trabajos académicos. El otro punto corresponde al plagio indirecto. Se produce cuando se parafrasea o resume el contenido de otro autor sin mencionar su nombre ni la obra donde se ha extraído la información. También se considera plagio indirecto cuando cambian algunas palabras o el orden de las frases, pero se mantiene la estructura y el sentido del texto original. Por último, tenemos el autoplagio. Corresponde cuando un autor ya posee un artículo o un informe publicado o elaborado e intenta pasar dicho documento como si fuera otro para ser presentado como una acción nueva en una revista, trabajo académico, entre otros. Dentro del rol del estudiante, muchas veces reutilizan o reciclan un trabajo de una asignatura a otra, cambiando los títulos o ajustando algunos elementos a los nuevos requerimientos que se están planteando. Por lo tanto, eso también podría caer dentro de la categoría de autoplagio sin la necesidad que ese documento o manuscrito se encuentre publicado previamente. Por tanto, estimados auditores,
El plagio es considerado como un delito en algunos países, al igual que se tienen establecido en convenios internacionales en favor de la protección de la propiedad intelectual mediante el derecho de autor. Si bien cada país puede tener normativas diferenciadoras, es por esto que para este caso puntual se abordará desde la perspectiva de Chile, aunque el texto se refiere desde la realidad de la República Dominicana, aunque existen leyes en comunes dado los tratados internacionales. El derecho de autor es el reconocimiento de la autoría de una persona sobre una obra literaria, artística y científica, académica, material audiovisual, con la asignación automática, independiente de su publicación o inscripción en el caso de la ley 17.336 que corresponde a la legislación chilena. Esta manifiesta que el derecho de autor no cubre una idea, elemento que no se concrete, hecho o datos, fuente del Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio. Por tanto, desde el punto de vista legal, es importante ver en qué país yo me encuentro o cuál es la legislación vigente que existe al respecto, y dentro de una gobernanza más local que corresponde a la institución de educación superior, cuáles son los reglamentos internos que están rigiendo en relación al plagio o la integridad académica. No vaya a ser que se haya cometido incluso por omisión y que eso lleve a consecuencias graves como la expulsión de la institución o una reprobación inmediata de la cátedra que se encuentre cursando. Para evitar el plagio es que existen distintas normas, como las normas APA, las Vancouver, Chicago, entre otras. Estas normas son un conjunto de reglas que establecen cómo debe referenciar las fuentes de información que se utilizan en un trabajo académico, permitiendo dar crédito a los autores originales, evitar el plagio y facilitar la verificación de los datos. Existen diferentes estilos de citación, como fue mencionado anteriormente, aunque nos centraremos en las normas APA en su 7ª edición, dado que este conjunto de reglas aplican tanto para puntos de redacción como citación y estructura de algunos manuscritos, especialmente adoptadas por las revistas de las ciencias sociales y educación, y también utilizadas en las instituciones de educación superior. No obstante, este uso puede variar dependiendo del área del conocimiento, dado que se entiende que las Vancouver son más del área de la ciencia de la salud. Estas normas se crearon con el fin de establecer un formato uniforme y estandarizado que facilite la comprensión y la comunicación de las ideas científicas. Algunos de los aspectos que regulan las normas APA son la estructura del documento, el estilo de escritura, las citas y referencias, las tablas y figuras y los anexos. Es así que llegamos al final de este episodio sobre el uso ético de la información. Como hemos visto, la ética y manejo de fuentes de información no solo se limita a evitar el plagio, sino que también implica respeto por el trabajo intelectual de otros, integridad en la profundidad académica y responsabilidad frente al conocimiento que difundimos y consumimos. Por eso es importante entregar los créditos que correspondan y citar todas fuentes de información que haya contribuido a la construcción de mi trabajo académico. También es importante respetar las ideas centrales a las cuales el autor ha hecho referencia de estas fuentes primarias y secundarias que nosotros estemos utilizando, porque muchas veces se tergiversa lo que el autor quiere decir acomodándolo a la idea de quien está escribiendo el manuscrito. En tiempos donde las tecnologías de la información han transformado de la manera que accedemos al saber, es crucial desarrollar una actitud crítica, reflexiva y consciente sobre cómo usamos esa información, ya sea de libre acceso o de carácter privado. Recordar citar correctamente, conocer la legislación vigente y aplicar normas como las APA son pasos esenciales para promover una cultura académica honesta y respetuosa. No vaya a ser que por desconocer lo que hemos conversado en estos momentos estemos cometiendo algún delito, alguna falta grave, dependiendo de dónde nos encontremos.
Así también es necesario usar de manera correcta las inteligencias artificiales generativas para no cometer sesgos en la información que nos entreguen por no hacer una depuración correcta. Muy bien, hemos estado llegando al final de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio que seguramente fue muy útil. Compártelo con tu comunidad académica y no olvides seguirnos para más contenido sobre educación, ética y tecnología. Hasta el próximo episodio.